Hola, bienvenidos a este nuevo video, el noveno de la saga Saber Cómo y primero de un nuevo ciclo destinado al desarrollo de aplicaciones web. Mi nombre es Luis González, administrador de este sitio www.sambar.es, y para este video abordaremos el sistema de gestión de contenidos más potente que existe escrito en código abierto y el cual se llama Joomla. Joomla permite edificar fácil y muy rápidamente sitios web funcionales sin necesidad de dominar un lenguaje de programación. Este, al igual que en los próximos videos, estarán especialmente dedicados a todos aquellos que quieran iniciar sus aplicaciones por primera vez en este poderoso sistema de gestión de contenidos y por lo tanto comenzaremos desde cero. En este, como en los próximos videos, conoceremos los aspectos básicos de Joomla, creando, configurando, editando y gestionando los principales contenidos de una web. De modo que cada uno de vosotros aprenderá a usar Joomla con la finalidad de crear sitios en Internet, tiendas virtuales y otras aplicaciones, bien sea para sus propios proyectos personales, profesionales, y para su negocio o empresa. Como verán, todos los videos de esta saga Saber Cómo guardan una estrecha relación entre sí, por lo que cada cosa que crearemos será parte de un puzzle que conforma un sistema en donde todos los servicios dependen unos de otros y están estrechamente relacionados entre sí. Por eso no debemos olvidar que el orden es esencial. Bueno, empezaremos por aclarar que es un CMS o sistema de gestión de contenido, como se le conoce en el español, también que es Joomla y para qué nos sirve. Bien, un CMS es un programa para la creación y administración de documentos, los cuales pueden contener imágenes, audios, videos y archivos de datos muy diversos. Este software permite y facilita administrar todos los contenidos sin necesidad de contar con los conocimientos de programación en HTML. Crea una estructura jerárquica para definir los privilegios de los diferentes grupos de usuarios, con permisos para crear, editar y publicar diversos artículos y contenidos. Un sistema de gestión de contenido o CMS está estrechamente vinculado a una base de datos, la cual brinda soporte de almacenamiento para toda la información que se maneja en el sitio web, por ejemplo, los datos de los usuarios, artículos, archivos de multimedia, etc. Lo que hace atractivo y muy cómodo el empleo de CMS a la hora de crear un sitio es que posee una estructura modular, o sea, todas las partes que componen a un sitio web tradicional, tales como cuadro de búsquedas, los campos de acceso a los usuarios, encuestas, el apartado de contacto, etc., son partes o módulos que ya están construidos y disponibles para su uso sin necesidad de tenerlos que crear a código por nuestra cuenta, lo que simplifica el tiempo y el esfuerzo en la creación de la web. En cuanto a Joomla, es un poderoso CMS de libre uso, escrito en código abierto, característica que lo hace muy popular a nivel mundial, y está concebido para construir fácil y rápidamente sitios web interactivos, desarrollo de aplicaciones en el comercio electrónico, foros, comunidades online, etc. Todo lo anterior es gestionado cómodamente a través de una agradable interfaz web. Joomla ha ganado el premio al sistema de gestión de contenidos de código abierto y son miles los organismos y empresas de todo el mundo que usan Joomla. Prueba incuestionable es el espaldarazo que le dio las Naciones Unidas a la solución de administración de contenidos de Microsoft, ya que prefirió confiar en Joomla y actualmente basa toda su plataforma multilingüe en software libre. Compañías importantes como Vodafone, Orbitel España, Yamaha, Nikon, Danone y entre otras muchas han emigrado sus aplicaciones web a Joomla. Es importante destacar sus múltiples funciones y la capacidad de aislar el contenido de información en la base de datos de la exposición dinámica que se ofrece mediante plantillas, ofreciendo a los navegadores diversos estilos visuales en el portal web. También existen cientos de módulos y componentes de terceros que enriquecen y brindan funcionalidad al sitio Joomla para conseguir de él las características que se desean. Por ejemplo, gestión de archivos y servicios de descarga de los mismos,
botón pago por descargas, botones de donaciones y funcionalidades tales como encuestas, contactos, búsquedas, galerías de imágenes y videos, así como otras muchas que podemos descargar gratuitamente e integrarlas con mucha facilidad en nuestra web. Implementar sitios con Joomla es muy fácil, incluso para usuarios poco avanzados que tengan su primera experiencia con este excelente CMS, ya que su entorno gráfico de herramientas y menú es muy simple e intuitivo, permitiendo a cualquiera crear y editar contenidos en el portal web. Joomla es un software multiplataforma, funciona en entornos Mac, Linux, Windows, Solaris y muchos otros, donde toda la información que se maneja se encuentra alojada en una base de datos. Trabaja con diferentes formatos de imágenes y documentos, también cuenta con editores de texto en línea, donde los usuarios o autores pueden incluir noticias, crear artículos y crear vínculos a otros artículos. En fin, son muchas las ventajas que nos ofrece Joomla, empezando porque es completamente gratuito y libre en su uso, es operativo en todos los navegadores web más conocidos y populares, se puede administrar remotamente, existe infinidad de componentes de tercero para agregar funcionalidad y obtener los resultados deseados. Existen varias versiones de Joomla. La primera es la versión 1.0, la cual fue lanzada el 16 de septiembre del 2005. Actualmente esta versión no cuenta con soporte, pero existen innumerables componentes de terceros gratuitos y funcionales que nos son de mucha utilidad. La segunda versión de larga duración es la conocida como Joomla 1.5. Fue lanzada el 22 de enero del 2008 con innumerables mejoras con respecto a la versión 1.0 en materia de seguridad y administración de los contenidos. Activando un plugin que se incluye en esta versión, se pueden aprovechar los componentes de terceros destinados a su versión predecesora, la 1.0, y cuenta además con muchísimos componentes, módulos y plugins. Es una versión que actualmente cuenta con soporte hasta septiembre del 2012 y existe mucha información, videos, tutoriales, libros, artículos, experiencias de los usuarios y una gran comunidad online. La tercera versión es la 1.6, es una versión de soporte estándar que fue lanzada el 10 de enero del 2011, es una versión muy joven y con soporte de corta duración que permite mejorar algunas características como categorías anidadas, árbol de sesiones ilimitados, se ha mejorado el gestor de extensiones, así como la interfaz gráfica, también el soporte de idiomas y los estilos de plantillas. No cuenta con la misma disponibilidad de componentes de terceros como la que posee la versión 1.5 y para el correcto funcionamiento es obligatorio tener instaladas las últimas versiones de PHP y MySQL. La cuarta es la versión de soporte estándar 1.7 y fue lanzada el 19 de julio del 2011 y al igual que la versión anterior tiene soporte de corta duración, por lo que el fin de su vida útil fue planificado para principios de febrero del 2012. La quinta versión corresponde a la 2.5, que al igual que la 1.5 es una versión de larga duración que incorpora notables mejoras tanto en la administración de contenidos así como en su presentación. Una característica muy importante de esta versión 2.5 es que permite la actualización con solo hacer un clic en un botón, ya que antes para emigrar a una nueva versión de Joomla había que realizar numerosos procedimientos, los cuales son muy tediosos y muchas veces condicionaba la pérdida de información en el sitio. La próxima versión será la 3.0 y que tiene previsto salir en septiembre del 2012. Para la inmensa mayoría resulta muy confuso elegir qué tipo de versión tiene que emplear para realizar los proyectos, ya que a partir de la versión 1.6 se saltó a la 1.7 y de esta última a la 2.5 y próximamente saldrá la 3.0. Así que lo primero es tener bien claro la estrategia de desarrollo del proyecto Joomla. ¿Cuál es esta estrategia? Pues intentaré explicarlo de una manera muy simple.
Para empezar, existen dos tipos de versiones de Joomla. El primer tipo son las versiones de larga duración, mientras que la del segundo tipo se le denominan versiones de soporte estándar. Las versiones a partir de la versión de Joomla 1.5 y que terminen en .5 serán las versiones de larga duración, con soporte para 18 meses por parte de los desarrolladores. De modo que las versiones 1.5, 2.5, la futura 3.5, 4.5, 5.5 y así sucesivamente serán versiones finales con soporte de larga duración. Las versiones 1.6 y 1.7 son versiones excepcionales y de transición consideradas como soporte estándar. Pero a partir de la próxima versión 3.0 el formato siempre va a ser como el siguiente. Las terminadas en .0 serán las versiones más novedosas y durarán 6 meses. Las terminadas en .1 serán las versiones siguientes y también con duración de 6 meses de soporte. Y las terminadas en .5, como ya habíamos explicado, serán las versiones estables y con soporte de larga duración, por lo que el formato de las próximas versiones de Joomla correspondería, por ejemplo, a la 3.0, 3.1, 3.5 versión estable, 4.0, 4.1, 4.5 versión estable y así sucesivamente. Es por ello que si se quiere crear una página web y desarrollar un proyecto en una versión probada y estable de Joomla, entonces es esencial trabajar con las versiones terminadas en .5 y con la posibilidad de migrar a futuras versiones terminadas en .5. No obstante, si lo que se quiere es estar al día con las nuevas funcionalidades de Joomla, entonces se deberá actualizar constantemente a versiones de soporte estándar hasta el fin de su correspondiente vida útil. Bien, ahora que estamos al tanto de lo que es Joomla y todo lo que nos permite hacer, continuamos en este video con la instalación de este excelente CMS. Comenzaremos explicando brevemente los requisitos previos a esta instalación. Para el correcto funcionamiento de Joomla, por ejemplo hasta las versiones 1.5, era indispensable contar con las siguientes aplicaciones instaladas: un servidor de base de datos MySQL en sus versiones 3.23 o superiores, un servidor web, preferentemente el servidor Apache en sus versiones 1.3 o superior, así como el lenguaje PHP en las versiones 4.3 o superior. Aplicaciones que ya vimos en detalles en el séptimo video de esta saga y explicamos su instalación en el servidor CentOS. Existen aplicaciones para la plataforma de Windows que permite instalar de una sola vez las tres aplicaciones anteriores. Para tal fin tenemos, por ejemplo, a WAMP Server y App Server, que también se ofrecen en este sitio como descarga libre y como propiedad de sus respectivos autores. Ahora bien, para las versiones a partir de la 1.6 en adelante es necesario actualizar a las últimas versiones de Apache, PHP y MySQL. Es por ello que es muy importante elegir la versión de Joomla que se quiere instalar, puesto que la misma va en función de las versiones de PHP, MySQL y Apache que tengamos instaladas en el servidor. En nuestro caso, para este video, tenemos previamente instaladas las versiones 5.1.6 de PHP, la versión 5.0.77 de MySQL y la versión 2.2.3 del servidor web Apache. Si queremos instalar la versión 2.5 de Joomla, tendríamos que actualizar estos servicios. Veamos cómo hacerlo a través de líneas de comandos para simplificar el tiempo. De todos modos, estos comandos están disponibles en la página web de este video, así que por el momento no es necesario aprender de memoria estos comandos y también emplearemos el programa PuTTY para conectar remotamente por vía SSL a nuestro servidor. PuTTY básicamente es un cliente SSH, también de Telnet,
y RLogin de licencia libre y nos permitirá conectar de forma remota a la terminal de nuestro servidor. En el campo nombre de host se escribe el nombre del servidor o su número IP. En este ejemplo voy a acceder de forma remota a un servidor virtual y abrimos una conexión por el puerto 22 que corresponde al método seguro SSH. Nos emerge la terminal de consola y es obligatorio autenticarse. En este ejemplo lo hacemos con el superusuario root e introducimos la contraseña. Y posteriormente tenemos acceso concedido. Para actualizar a las versiones más recientes de los componentes de Apache, PHP y MySQL, nos valdremos de un repositorio del proyecto PowerState. Primero entramos en el directorio opt de nuestro servidor y descargamos e instalamos el siguiente paquete. Y a continuación ejecutamos el siguiente comando para que quede instalado este repositorio en nuestro servidor. Y en este momento procedemos a actualizar MySQL. Un error muy común es actualizar PHP antes, lo cual no es necesario ya que se hace automáticamente al actualizar MySQL. Escribimos este mandato para actualizar MySQL.
Posteriormente se actualiza el servicio Apache. Veamos la versión de este servicio. Es la versión de Apache 2.2.3. Antes de continuar, hacemos una copia del fichero de configuración de Apache y posteriormente actualizamos con el comando yum update. Bien, ahora respaldamos por si acaso el fichero de configuración de Apache, el httpd.conf, hacia el directorio temporal. Y una vez realizada esta operación, sustituimos dicho fichero por el de la antigua versión de Apache, el fichero de la versión 2.2.3. Finalizados estos pasos, reiniciamos tanto MySQL como el servicio de Apache. Para la instalación y configuración de phpMyAdmin, descargamos en nuestro directorio pt el siguiente fichero. Este fichero corresponde a la última versión de phpMyAdmin y el segundo paso será descomprimir dicho fichero. Y renombramos la carpeta resultante por phpMyAdmin y se copia al directorio público de nuestro servicio web. Copiamos el archivo de configuración de ejemplo de phpMyAdmin y lo pegamos con este nombre dentro del directorio phpMyAdmin en la parte pública del servicio web. Bien, esto debería resultar. A continuación reiniciamos el servicio Apache y tenemos nuestro servidor Apache y nuestro servicio de phpMyAdmin instalados y listo para usar. Para instalar Joomla, lo primero que haremos será crear la base de datos para el sitio. Para ello hacemos uso de la herramienta phpMyAdmin, que se utiliza para crear y gestionar base de datos en MySQL. Para acceder a esta herramienta, teniendo en cuenta que estamos trabajando remotamente sobre nuestro servidor, escribimos la siguiente ruta en la barra de direcciones de cualquier navegador web: http:// el nombre de dominio o número IP de nuestro servidor, barra y a continuación el nombre del directorio donde se encuentra la aplicación de phpMyAdmin. Se abrirá la siguiente ventana donde el módulo de la izquierda muestra información de las bases de datos. En estos momentos se cuentan con las bases de datos de información de esquema, MySQL y test. Para acceder a una tabla en concreto de una base de datos, por ejemplo la tabla que contiene las listas de usuarios de la base de datos llamada MySQL, seleccionamos primero dicha base de datos y localizamos la tabla llamada user. Hacemos clic en el icono examinar, concretamente en el
primer icono justo al lado del nombre de la tabla y nos muestra en esta nueva ventana los dos únicos usuarios que posee esta base de datos. Estos usuarios tienen por nombre root y tienen privilegios de acceso localmente a dicha base de datos. De todos modos, el usuario root, quien por defecto no tiene asignada una contraseña, lo cual compromete notablemente la seguridad, pero aprendimos en el séptimo video cómo proporcionarle una contraseña. Así que retomaremos todo lo que ya hemos visto en aquel video y procedemos en este a crear la base de datos para Joomla, donde se almacenará toda la información y datos del sitio. Crear la base de datos es muy fácil, solo tenemos que volver a la página principal de PHPMyAdmin. Lo anterior se consigue haciendo clic en el botón página de inicio y en la pestaña base de datos introducimos un nombre en el campo llamado crear nueva base de datos, que desde luego puede ser cualquiera. En este video la denominaremos Sambar. Hacemos clic en el botón crear y seguidamente nos muestra una información que se ha creado nuestra base de datos. Y si ustedes se preguntan ¿por qué no existen tablas en esta base de datos? Bueno, el caso es que cuando instalemos Joomla, este se encargará de crearlas automáticamente. Pero lo único que sí haremos será crear un nuevo usuario y asignarle los privilegios suficientes para entrar en la recién creada base de datos llamada Sambar. Volvemos nuevamente a la página de inicio de PHPMyAdmin y en la pestaña Usuarios se muestran los diferentes usuarios que existen y la información relacionada a cada uno de ellos. Por ejemplo, si los usuarios están o no protegidos por contraseña y el nivel de privilegios asignados individualmente. Para crear un nuevo usuario solo bastará seleccionar esta opción disponible en la parte inferior y procedemos a rellenar los campos: nombre de usuario, servidor, contraseña y volvemos a repetir la contraseña. Hecho lo anterior, seguimos desplazándonos y como el usuario que crearemos será para gestionar la base de datos de Joomla, en este caso la base de datos llamada Sambar, no le asignaremos los privilegios globales. Agregamos al nuevo usuario y ahora es necesario asignarle los privilegios suficientes para la gestión de la base de datos llamada Sambar. Para ello hacemos clic en el vínculo editar los privilegios para este usuario Luis y seleccionamos la base de datos Sambar que se encuentra en el menú desplegable. Damos clic en continuar y emerge una nueva ventana para editar los privilegios del usuario Luis en dicha base de datos. Marcamos todos los privilegios y hacemos clic en continuar. Rápidamente aparece una confirmación de la actualización de estos privilegios y si volvemos a la página de inicio para retomar nuevamente la pestaña Usuarios y damos clic en el vínculo editar los privilegios para este usuario Luis, se puede apreciar en los detalles que se le han concedido todos los privilegios en la base de datos llamada Sambar. Ahora estamos listos para proceder con la instalación local de Joomla. Esta instalación es un proceso muy sencillo, solo nos bastará descomprimir el archivo .zip de Joomla dentro de una carpeta que crearemos con el nombre web o por el nombre que ustedes entiendan en el directorio /var /3w/html de nuestro servidor CentOS. Recuerden que estamos haciendo uso de la versión 2.5 de Joomla, pero ustedes pueden instalar otras versiones desde internet en el sitio oficial www.joomla.org.
Una vez que hayamos descomprimido el paquete de Joomla en dicho directorio, el cual se encuentra alojado en la parte pública de nuestro servicio web, asignamos por el momento los permisos de ejecución, escritura y lectura de este directorio para todos los usuarios. Esto lo hacemos temporalmente porque es una violación de seguridad, pero es necesario para no modificar unos ficheros de forma manual una vez concluida la instalación de Joomla. Hecho esto, solo nos queda abrir el navegador y escribir la siguiente dirección, que constará del nombre del dominio o número IP del servidor y seguido de la barra el nombre del directorio donde está alojado Joomla, en este caso web. Casi al instante nos aparece el asistente de instalación de Joomla. Seleccionamos el idioma en la ventana inicial y hacemos clic en el botón siguiente. La segunda ventana corresponde a la comprobación previa, donde se indica si el sistema cumple con los requisitos para soportar a Joomla. Si todo está en orden, proseguimos con este asistente haciendo clic en siguiente y nos aparece la ventana licencia, explicándonos los términos y condiciones para su utilización. Como verán, Joomla es de licencia GPL, o sea, de licencia pública general, y es un proyecto de código abierto que se ha enriquecido por el trabajo de miles de desarrolladores de todo el mundo. Hacemos clic en siguiente y nos aparece la ventana configuración de la base de datos. Llenamos los campos y para el caso de este video quedará de la siguiente forma. En tipo de base de datos elegimos del menú MySQL. En el campo nombre del servidor escribimos localhost. En nombre de usuario escribimos el nombre del usuario Luis. En contraseña escribimos la contraseña indicada para el usuario Luis. En el nombre de la base de datos escribimos el nombre de la base de datos que almacenará el contenido bruto de la información. Indicamos la base de datos Sambar. Antes de continuar, aclarar que cuando se quiera instalar Joomla en un servidor remoto, el nombre del usuario y la contraseña, así como el nombre del host, lo ofrece únicamente la empresa de hosting, a la cual se le paga por alojar nuestros sitios web. Y el procedimiento de subir el sitio a este servidor remoto será a través de nuestros propios recursos, ya que esta empresa no incluye este servicio y no se hace responsable a menos que se contrate por separado, lo que supone un elevado coste y, por si fuera poco, al final el diseño y el acabado del sitio sigue siendo responsabilidad nuestra, si deseamos, como es lógico, que las cosas salgan bien y sobre todo como queremos. Bueno, continuamos haciendo clic en siguiente y nos sale la ventana configuración FTP, en la cual seleccionamos no, si no es que ya lo está por defecto, como es el caso, y hacemos clic en siguiente. En esta última ventana introducimos el nombre del sitio. En este caso llamaremos al sitio www.sambar.com. Escribimos en el campo correo electrónico el correo del usuario o super administrador del sitio, como ya recordarán del sexto video, instalación y configuración de un servidor de correo en CentOS. Habíamos creado la cuenta del administrador y una vez indicada proseguimos a establecer la contraseña del usuario admin, que será el administrador del sitio. Instalamos el contenido de ejemplo que nos ofrece este instalador para guiarnos un poco y hacemos clic en siguiente y nos sale una ventana llamada finalizar, la cual nos previene que debemos de eliminar la carpeta llamada installation. Así que una vez eliminada, volvemos a nuestro navegador y pinchamos en el botón portada, donde nos aparece nada más ni nada menos que el sitio web de ejemplo ofrecido en el paquete de instalación de Joomla.
Por otra parte, para administrar y gestionar el contenido de este sitio web es necesario recurrir a la interfaz del administrador. Para ello ingresamos la siguiente dirección en nuestro navegador: http el nombre del dominio o número IP de nuestro servidor /web/administrator. Nos muestra una ventana de acceso en la que por defecto el usuario será admin y la contraseña es la indicada para el usuario Luis en el proceso de instalación. Si nos identificamos correctamente, nos mostrará la ventana de administración del sitio. Si ya habéis notado, existen dos ventanas. Una muestra el sitio como tal, dando el frente a todos los visitantes, es por ello que se le denomina front-end, y la segunda oculta para los visitantes y solo accesible para el administrador del sitio, contiene todas las herramientas para la gestión de todo el contenido de nuestro sitio Joomla. También es conocida esta ventana por el nombre de backend, pero prefiero llamarla en lo adelante interfaz del administrador. Esta ventana o interfaz del administrador consta de un panel de control, en cuyo interior se alojan un conjunto de botones que identifican los diferentes recursos que podemos administrar con ellos. Por ejemplo, añadir un nuevo artículo en nuestro sitio, gestionar los artículos existentes, gestor de la página principal de nuestro portal web, gestor de las diversas categorías que podemos albergar, gestor del menú con el que precisamos los vínculos a categorías residentes en el sitio, gestor de multimedia para definir qué imágenes se mostrarán a los visitantes a través de nuestros artículos, gestor de idioma, gestor de usuarios, donde administraremos a los usuarios registrados en la web, configuración global, donde se editan los parámetros y estado de nuestra web. También esta ventana ofrece diversos menús que complementan varias de las funcionalidades que se ofrecen en el panel de control, pero por el momento dejaremos hasta aquí nuestro tema porque continuaremos en el próximo video a utilizar estos grupos de gestores y elementos del menú que aparecen en la interfaz del administrador. Es un placer continuar esta saga con vosotros. Recuerden, soy Luis González. No se pierdan ninguno de los videos en este sitio www.sambar.es y aprendan por vosotros mismos a ahorrar dinero con el empleo de la virtualización y el uso del software libre. Un saludo a todos vosotros desde el País Vasco.